Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Polifarmacia, en el cual pues estamos gratamente sorprendidos por la acogida y realmente por todo el apoyo que se ha logrado tener por parte de ustedes, ¿cierto? Los médicos, prescriptores y las personas como tal que están, digamos que, acogiendo este curso. El tema de hoy va a ser el de prescripciones potencialmente inapropiadas e interacciones farmacológicas, un tema realmente de bastante interés para todo el ámbito de la polifarmacia y todo el manejo que ustedes deben conocer desde este punto de vista para el abordaje como tal del tema. Mi nombre es Manuel Machado Duque, soy médico y digamos que laboro directamente con el grupo de investigación en farmacoepidemiología y farmacovigilancia y pues estamos haciendo todo el apoyo para el desarrollo de este curso para ustedes. Bien. Entonces, digamos que de manera inicial es importante, cuando hablamos de prescripciones potencialmente inapropiadas, hablar un poco del tema del envejecimiento, debido a que es probablemente uno de esos principales factores de riesgo para el desarrollo de la morbilidad y la discapacidad en todos los seres humanos. Ese proceso de envejecimiento, esos cambios fisiológicos, nos van llevando a una alteración en todas las respuestas fisiológicas y en alguna medida también en la respuesta a los medicamentos, incluyendo esa mayor probabilidad a las reacciones adversas, así como también, por ejemplo, menor efectividad, por ejemplo, para algunos medicamentos, menor respuesta a los mismos o desconocimiento si un medicamento puede o no ser eficaz en alguna condición, especialmente en poblaciones ancianos. Y esto lleva a que definitivamente el manejo de los medicamentos en esta población pues tenga, digamos que esas situaciones, esas aristas especiales que debemos reconocer y debemos ser muchísimo más precavidos por dos razones, como les contaba. Uno, la respuesta a los medicamentos cambia y es mucho más probable que aparezcan reacciones adversas. Y segundo, los pacientes ancianos también son los que más enfermedades tienen, más comorbilidades tienen y además de eso pues son los que también más probabilidad presentan de tener polifarmacia, ¿cierto? De tener muchos medicamentos siendo utilizados día a día en los pacientes. Entonces, esto lleva en gran medida a que tengamos que ser muchísimo más expertos en el manejo de estos pacientes. Entonces, digamos que de modo importante también debemos reconocer que el DANE en el año 2018 estableció más o menos que el 10% de la población era mayor de 65 años y que para 2020 cerca ya casi el 13% de los pacientes van a ser mayores de 60 años. O sea, esto viene en crecimiento constante y cada vez, listos, tendremos más y más y más pacientes mayores de 60 y 65 años, los cuales pues tendrán toda esta situación especial para tener en cuenta. Entonces, cuando continuamos ya hablando del envejecimiento, hay mil definiciones, hay mil diferencias en el momento en que se tratan de plantear cuáles pueden ser las definiciones posibles pues, de envejecimiento. Y me permito aquí leer esta, publicada en el año 88 por esos autores, Scrott y Birren, en los cuales hablan de que es el proceso de cambio en el organismo el cual con el paso del tiempo disminuye su probabilidad de sobrevivir y reduce su capacidad fisiológica de autorregulación, reparación y adaptación a las demandas del ambiente. ¿Por qué eso es importante? Uno, porque es genéticamente definido, es primario, o sea, no hay forma de reversar esta situación, esto va sucediendo a lo largo que va avanzando el tiempo, va a haber sí o sí una probabilidad menor de sobrevivir y una capacidad menor a responder a esos estrés, ¿cierto? A esos daños, a esa reparación, a esa necesidad de autorregularse, de adaptarse a esas demandas que puede tener el ambiente. Dentro de esas propias demandas, por ejemplo, las comorbilidades, las enfermedades que tiene un paciente o las mismas prescripciones y los medicamentos que puede estar recibiendo ese mismo individuo. Eso pone en estrés a ese organismo. Y eso va a llevar a que también sea muy importante cómo envejece el paciente. Como aparte de esos cambios, digamos que, y ese marca, ¿cierto? Esa marcación genética que va sucediendo, cómo va siendo acumulado los efectos, las agresiones ambientales, la enfermedad, el estrés. No es lo mismo el envejecimiento de una persona que se ha alimentado saludablemente durante muchísimos años, no es lo mismo eh,
el envejecimiento de una persona que de repente ha hecho ejercicio y se mantiene, digamos que con poco sedentarismo, a una persona con todo lo contrario, con mucho más obesidad, con consumo de cigarrillo, alcohol de manera constante. O sea, todo esto va llevando a que se acumulen muchos efectos nocivos y sea mucho más probable un envejecimiento menos saludable. Y eso llevamos a este punto final y es que la edad es el principal factor de riesgo no modificable para las enfermedades crónicas. Y aquí vamos hablando de que si es más probable que yo tenga una enfermedad crónica y esta edad es un factor de riesgo no modificable, pues esto va a llevar a que tenga muchos medicamentos en un futuro y cuando sea anciano. Y entonces eso lo tendremos que tener siempre en la cabeza nosotros como médicos y las probabilidades de que lleguemos a polifarmacia. Acá hay otro término supremamente interesante cuando hablamos de envejecimiento y de medicamentos en los ancianos y es el tema de fragilidad. Eso también es un tema bastante discutido, ¿cierto? En el cual digamos que hay muchas peleas porque no hay una definición muy clara, pero podríamos llegar a concluir, digamos que de manera resumen, que esa fragilidad la podríamos ver como una disminución en la fuerza, resistencia y funciones fisiológicas, ¿cierto? Esa pérdida y ese envejecimiento que va llevando, pero que termina siendo un poco más allá de lo normal del envejecimiento saludable de ese paciente. O sea, ese paciente termina teniendo ya una disminución en la fuerza más allá de lo que haría un paciente de la misma edad normal, o disminución en la resistencia cardiovascular y de sus capacidades fisiológicas. Y esto, digamos, está muy determinado, uno de manera genética, pero también por todo ese estrés, comorbilidades, medicamentos que puedan empeorar y llevar a que el paciente sea más frágil. Y esto va a llevar a que sea un paciente mucho más vulnerable. Es un paciente que es mucho más fácil que cualquier estresante lo termine derrumbando, por así decirlo. Entonces es más probable que ese paciente, si me hace una infección del tracto urinario, termine haciendo una alteración hidroelectrolítica y más allá un delirium, o que el paciente con un medicamento psicofármaco termine haciendo una caída y se me fracture. O sea, todas estas cosas van a ir sumando en ese individuo y van a hacer que termine desarrollando mayor probabilidad de dependencia o muerte. Y eso lo tenemos que tratar de identificar porque obviamente estos mismos pacientes también van a tener más probabilidad de recibir más medicamentos y más probabilidad de hacer reacciones adversas. Esto también es algo importante y es que es una situación dinámica y cambiante en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede estar hoy muy bien, pero de repente le dimos un medicamento que no debimos haberle dado, se nos cae, se nos fractura, inmediatamente ese paciente cambia toda su condición y termina siendo un paciente frágil y vulnerable, el cual ya no es dependiente, necesita ayuda y probablemente no sea capaz en muchas ocasiones volver a recuperar su capacidad vital que tenía previamente al, al, al momento pues estresante. Por lo cual también podríamos llegar a hablar que la fragilidad lo podemos entender desde la resiliencia. Y esto es que un estresor puede llevar a diferentes respuestas en diferentes individuos. Y vamos a entender esa resiliencia como esa capacidad de ese ser humano, de esa persona, de recuperarse a ese estresor. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona de 20 años se caiga, muy probablemente se pare y no pasa nada, y esa misma persona, pero con 75 años se cae, con las mismas condiciones, del mismo golpe, el mismo todo, y termine con una fractura por fragilidad. Y esto va a llevar a que ese paciente termine acostado en una cama, fragilidad, y eso termina siendo un círculo vicioso grandísimo. Entonces esto lo tenemos que identificar, porque también esto va a ser un determinante importante para el momento que vamos a hacer prescripción de medicamentos. Es importante también entender que en muchas ocasiones como médicos mm, nuestros propósitos siempre son altruistas, ¿cierto? Y nuestro interés siempre será lograr el mejor bien para nuestros pacientes sin hacer daño. Pero muchas veces caemos en sobrediagnósticos, o sea, cada vez tenemos más y más diagnósticos que muchas veces no cambian a veces el panorama del paciente y terminamos prescribiendo medicamentos y sobretratando condiciones que no deberían ser tratadas. De hecho, muchas veces terminamos hasta tratando reacciones adversas, lo que llamamos como prescripción en cascada, y es que un paciente hace una reacción adversa a un medicamento y le damos otro, ¿cierto? O sea, por ejemplo, le dimos a un paciente un medicamento A y ese medicamento produzca un vómito y ese vómito entonces le damos metoclopramida y esa metoclopramida de repente, ¿cierto? Para tratar el vómito, entonces ahora se le produjo un poco de ansiedad y esa ansiedad entonces le doy un antidepresivo para el manejo de la ansiedad y eso va llevando a que termine prescribiendo medicamentos porque es que tengo que tratar ese síntoma cuando realmente lo que tuve que haber hecho era porque se produjo esa reacción adversa, porque se produjo ese vómito y qué podía haber hecho para, digamos que, subsanar la situación. Por lo cual, siempre deberíamos buscar esa premisa del beneficio terapéutico, evitar esa maleficencia y buscar el mejor beneficio para nuestros pacientes. Pero acá hay otra pregunta y es, cuando estamos hablando ya de un paciente anciano, paciente frágil, muchos años, muchas comorbilidades,
¿hasta dónde llega ese continuo de beneficencia? O sea, ¿cuánto beneficio llega a ser suficiente? O sea, ¿hasta cuándo vamos a ir? O sea, ¿en qué momentos ya no hay beneficio realmente en ese paciente? O sea, ¿cómo y hasta cuándo vamos a ir? Esa es una pregunta muy importante que nos debemos siempre hacer en los pacientes. Sabemos que la vida no es ilimitada y tengo que ser capaz de identificar hasta qué momento debería yo administrar o no un medicamento y cuándo podría llegar a esa administración o ese tratamiento o ese encarnecimiento terapéutico, por así decirlo, a llegar a ser excesivo, y eso debería ser un punto a identificar y tratar de evitar en nuestros pacientes. Esto lleva a que, por ejemplo, solo en Estados Unidos se lleven a uso de servicios innecesarios hasta 210 billones de dólares al año, solo por medicamentos y procedimientos no necesitados. Entonces aquí es una pregunta y es cómo medimos el beneficio. Pues en la medicina moderna lo medimos a partir de un beneficio estadístico demostrado en los estudios clínicos, en los ensayos, en los estudios de cohortes, y eso nos muestra la calidad de la evidencia y nos muestra que tanto un medicamento realmente puede impactar en una condición. Eso lo tenemos más que claro, ¿cierto? Basados en los desenlaces, ¿cierto? Que tanto previene un infarto, que tanto previene la enfermedad renal crónica, que tanto aumenta la sobrevida de ese paciente. Eso está muy claro. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente conocemos la efectividad de los medicamentos en los ancianos? Porque recordemos también, y ustedes sabrán, que la mayoría de veces los mismos medicamentos no incluyen una población grande de población anciana, sino que se quedan muchas veces con pacientes hasta los 60, 65 años y de repente no van mucho más allá. Entonces, ¿cómo podríamos saber si ese medicamento realmente sirve en un paciente de 90 años? O si ese medicamento realmente le está produciendo un beneficio a esa edad, ¿cierto? Y si sí está claro, ¿qué tantos riesgos puede llegar a producir? Porque recordemos que también el paciente está en más riesgo de reacciones adversas. Entonces, aquí siempre hay una invitación y es primero tolerancia del médico del paciente, conociendo los riesgos y los beneficios y hasta dónde puedo llegar. Yo como médico y de acuerdo a lo que le voy contando al paciente, hasta dónde podemos llegar en esa relación y tolerancia de las reacciones adversas y de los medicamentos. Y recuerden siempre, realmente si conocemos los riesgos, porque hay otra verdad y es que se nos han olvidado muchas veces algunos de esos puntos de la farmacología más básica y es que le vamos cogiendo confianza a los medicamentos y esa confianza nos lleva a que sobreestimemos los beneficios y la efectividad cuando realmente ni siquiera está comprobada y pensamos que está funcionando el medicamento cuando simplemente el cuerpo mismo es capaz de controlar una infinidad de situaciones. Y segundo, subestimamos los riesgos, porque cuando no los conozco, no los recuerdo, pues casi que los dejo a un lado y los subestimo en gran medida. Y eso siempre será un punto importantísimo a tener en cuenta. Cuando hablamos ya de criterios de uso racional y tratamos de, ¿cierto? Bueno, ¿y entonces qué puedo hacer? Tengo paciente anciano, pacientes que son frágiles, con comorbilidades, muy probablemente van a recibir muchos medicamentos y además de esos medicamentos, pues no sé si realmente son benéficos o no son benéficos y qué tantos riesgos y reacciones adversas les pueden producir. Aquí la gran pregunta es, ok, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo podría yo ayudarme para buscar la mejor racionalidad y tratar de identificar cuál podría ser el mejor manejo para mi paciente? Entonces aquí yo les cuento, por ejemplo, que en el grupo de investigación hemos hecho una gran cantidad de estudios. Los pueden, acá les muestro algunos pantallazos, pero ustedes los podrían buscar y están ahí disponibles, en los cuales hemos tratado de, digamos que en alguna medida, identificar muchísimas prescripciones inapropiadas, uso de medicamentos más peligrosos en los pacientes, dentro de esos opioides, benzodiazepinas a largo plazo, medicamentos con carga anticolinérgica, uso de medicamentos de manera excesiva, etcétera. Y eso siempre será muy apoyado ¿cierto? En algunas herramientas que nos pueden ser de suma utilidad y beneficio. Dentro de estas, por ejemplo, les voy a hablar ahorita bastante de los criterios BIRS en su última versión, que es la versión 2019. Es una herramienta totalmente diseñada para la identificación de prescripciones potencialmente inapropiadas y vamos a repasarla y quiero que ustedes en alguna medida la conozcan y la puedan descargar, la puedan buscar y digamos que la incorporen a su práctica clínica. Les va a ayudar muchísimo. Otros criterios son los criterios Stop y Start. Los criterios, bueno, aquí los criterios BIR son desarrollados en este momento por la Sociedad Americana de Geriatría, mientras que los criterios Stop y Start son, digamos que realizados, pero por su grupo, digamos que de pares, pero en Europa, ¿cierto? Ya es un equipo europeo. También son supremamente interesantes los criterios Stop y Start porque nos cuenta con dos secciones. Listo, una sección de Stop, que serían las de prescripciones potencialmente inapropiadas.
sea, qué medicamentos de repente no debería utilizar un paciente. Y los criterios STAR nos habla un poco más de prescripciones potencialmente omitidas, qué medicamentos, cierto, basados en la evidencia y en el reconocimiento de lo que debería estar recibiendo un paciente, deberíamos administrarlo. Y esto lo reconoceríamos en los criterios STAR. Y también otra situación, y digamos que supremamente interesante, que cada vez gana más terreno, es el reconocimiento de medicamentos con carga anticolinérgica, que también especialmente en los ancianos muchas veces se solapan con los criterios BIRS, porque hay muchos medicamentos con carga anticolinérgica que también están en los criterios BIRS. Los deberíamos reconocer, identificar y poder, digamos que, actuar al respecto, tratando de evitar en gran medida el uso de estos medicamentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos criterios y estas situaciones? Identificarlos, tenerlos presentes, reconocerlos y en alguna medida intentar de prescribir algunos medicamentos que definitivamente estén siendo inapropiados o que por criterios o por evidencia, por riesgos, no debería estar recibiendo ese individuo y podríamos llegar a considerar su suspensión y eliminación. Muy bien, entonces, ¿qué significa cuando hablamos de prescripciones potencialmente inapropiadas? Digamos que esto parte o surge en los años 90 por el doctor Mark Birks, ¿cierto? Es un geriatra americano y un grupo de colegas que se preguntaban, ¿cierto?, de que hay una necesidad importante de tener algunas pautas de prescripciones más correctas o más permitidas en ese paciente anciano, basado en todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Múltiples comorbilidades, polifarmacia, complicaciones asociadas a todas estas situaciones. Y esto lleva a que ellos se plantearan y su grupo de trabajo publicar en el año 91 los primeros criterios BIRS. ¿Con qué objetivo? Ser un apoyo importante a los médicos prescriptores en el uso correcto de los medicamentos en la población anciana y tratar de identificar, ¿cierto?, cuáles serían esos medicamentos que son poco eficaces o que no tienen eficacia comprobada o definitivamente no sirven, ¿cierto? Y que cuando uno estudia muchas veces medicina, no tenemos en cuenta muchas veces estas particularidades en esta población o definitivamente los riesgos superan los beneficios y es que son tan inseguros y producen tantos problemas en la población que deberíamos inmediatamente suspenderlos. ¿Qué debemos tener en cuenta como tal? ¿Y cuál sería la definición de prescripción potencialmente inapropiada? ¿Cierto? Esta sigla de PPI. Sobre utilización de un medicamento o el uso de un medicamento sin una indicación adecuada o como tal una elección inapropiada de alguno de esos medicamentos. Y eso es lo que nos va a mostrar en gran medida los criterios BIRS. Siempre eso va, digamos que a ser demostrado porque el potencial riesgo de reacciones adversas supera los beneficios en esos pacientes o existen interacciones fármaco-fármaco que pueden llegar a ser muy problemáticas o fármaco en algunas condiciones comórbidas del paciente que definitivamente no son tolerables respecto a los riesgos. Y para eso pues tenemos las dos herramientas que les estaba comentando anteriormente. La cual vamos a revisar hoy principalmente serán los criterios BIRS en su última versión, que será la versión de 2019. Muy bien. Entonces, los criterios BIRS son unos criterios que actualmente, en su última versión, son creados por un equipo multidisciplinario de la Sociedad Americana de Geriatría, acá como les comentaba. Esto pues ha hecho pues toda la metodología epidemiológica, Delphi, evaluando cada criterio según evidencia, calidad, fuerza de las recomendaciones, etcétera, y pues nos lleva a un surgimiento de múltiples recomendaciones respecto al uso racional de los medicamentos. Ellos nos lo presentan en varios subgrupos de situaciones que vamos a ir identificando una por una y nos van identificando, por ejemplo, cuáles son los medicamentos o clases de medicamentos a tratar de evitar en todos los pacientes. O sea, el primer grupo de criterios van a ser los que definitivamente no debería darle nunca al paciente. Nunca es nunca. No hay condición específica que me soporte o me pueda llegar, digamos que a decir que sí, definitivamente puedo utilizar ese medicamento. O sea, definitivamente siempre lo vamos a quitar. O sea, no va el medicamento sea como sea. Segundo, medicamentos y clases de medicamentos a evitar en adultos mayores con algunas condiciones, o sea, en las cuales ese medicamento tenga una interacción importante con la enfermedad, lo que llamaríamos interacciones fármaco-enfermedad, precauciones, contraindicaciones, en las cuales si el paciente tiene esa condición clínica, definitivamente el medicamento no podría ir. Medicamentos en los cuales, digamos que sin importar tanto la condición y demás, no es que estén totalmente contraindicados y los deberíamos evitar, pero sí al menos utilizarlos con la mayor precaución posible. Eso sería una indicación interesante. Finalmente, otros medicamentos no antiinfecciosos, o sea, no antimicrobianos, que deberíamos utilizar con precaución o realizar algún ajuste en estos adultos mayores con enfermedad renal. O sea, muy enfocado en el ajuste renal. Algunas interacciones fármaco-fármaco a evitar, como sea.
Y también nos dan una parte de algunos medicamentos con carga anticolinérgica, que les decía ahorita que había ahí siempre ese solapamiento entre ambos criterios y en alguna medida nos aprovechamos y de una vez lo revisamos un poco. Entonces, primero, por ejemplo, aquí veamos medicamentos a evitar a toda costa, medicamentos que no deberíamos utilizar nunca. Esos serían los criterios BIRS y es su primera parte y es los medicamentos que nunca deberían ir en un paciente. Nunca es nunca, porque no hay digamos que un soporte de riesgo-beneficio suficiente que nos soporte o que nos diga definitivamente podemos utilizar este medicamento. Eso nos lleva a que, lo primero, por ejemplo, el uso de anticolinérgicos son medicamentos no seguros en esa población. Por ejemplo, de entrada, no deberíamos nunca utilizar antihistamínicos de primera generación, cualquiera de ellos. Hay que evitarlos digamos que en gran medida lo posible, son muy anticolinérgicos, especialmente porque en la edad hay una eliminación más reducida, la tolerancia nos lleva además a que el paciente tenga muchos efectos hipnóticos, riesgo de delirium, confusión, boca seca, constipación, efectos anticolinérgicos, caídas y todo lo que esté asociado con cualquier evento anticolinérgico. Entonces, ojo con eso. Algunos antiparkinsonianos como el triexifenidilo y la benztropina, ¿cierto? Especialmente los anticolinérgicos. Algunos antiespasmódicos, especialmente la atropina, la metilescopolamina, iosamina, etcétera, mucha carga anticolinérica, deberíamos evitarlos. Entonces vean que aquí hay ese solapamiento que les decía, pero ahorita los volvemos a ver un poco más adelante. De repente, antiinfectivos, la nitrofurantoína, pero a largo plazo, o sea, no estamos hablando para el manejo a corto plazo, sino especialmente el uso, por ejemplo, para profilaxis en pacientes que estén haciendo múltiples episodios a repetición y necesitan una profilaxis pues para infección del tracto urinario, pero pues de resto en corto plazo no hay ningún problema en los ancianos. De cardiovascular, los bloqueantes alfa 1, ¿cierto? Por ejemplo, terazocina, prazocina, etcétera, el riesgo de hipotensión ortostática es exageradamente alto y ustedes mismos los han visto en las guías de práctica clínica. Cada vez esos medicamentos son más, digamos que, excluidos en las líneas de tratamiento, especialmente por ese riesgo de eventos adversos. Antihipertensivos de acción central, dentro de esos, por ejemplo, aquí siempre será interesante la clonidina, tratar de evitarla en los ancianos. Lo mismo riesgo de eventos adversos del sistema nervioso central, la sedación, las caídas, bradicardias, hipotensión ortostática, que él siempre estará asociado con caídas. La metildopa lo mismo. Digoxina en primera línea para el control del ritmo en pacientes con falla cardíaca y con fibrilación auricular, por ejemplo. Los, an- los, los calcioantagonistas, ¿cierto? Los antagonistas de receptores de calcio, pero de acción corta, a evitar como sea en todos los pacientes, nifedipino o verapamilo de acción corta. La amidabrona, tratar de no utilizarla de primera línea. Lo mismo, el riesgo de reacción adversas es muy alta. En sistema nervioso central, especialmente los antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué? Son muy anticolinérgicos, muy sedantes, mucha hipotensión ortostática y no hay un perfil de riesgo-beneficio suficientemente apropiado para estos pacientes ancianos. Lo mismo acá continuamos, ¿cierto? Especialmente los antidepresivos tricíclicos. Antipsicóticos, tratar de evitarlos en pacientes, tanto los de primera como segunda generación, en la gran medida de lo posible. Especialmente aumentan eventos adversos importantes, aumentan deterioro cognitivo y mortalidad. Obviamente habrá algunas excepciones, si el paciente esquizofrénico llegó a una edad tan avanzada o un paciente con un TAP y está psicótico, pues no hay nada que hablar, pero pues es sobre todo tratar de evitarlos en manejos de demencias o en algunas otras condiciones en gran medida de lo posible. Los barbitúricos por situaciones similares, evitar casi que en la mayor medida de lo posible el uso de benzodiazepinas. El riesgo de las benzodiazepinas de producir sedación, caídas, delirium es extremadamente alto en los ancianos y habría que intentar evitarlos. Lo mismo que los medicamentos Z, o sea, porque se utilizan tan frecuentemente casi que hasta sin fórmula médica para el manejo de insomnios, el riesgo es bastante importante y considerable y esto lo tenemos que identificar. Algunos medicamentos endocrinos, por ejemplo, andrógenos, evitarlos si no está indicado, estrógenos también, ¿cierto? El riesgo pues de carcinogénesis siempre sigue estando ahí como tal disponible. Dentro de antidiabéticos, el uso de medicamentos que tengan altísimo riesgo
de hipoglicemias severas, como las insulinas mal utilizadas, intentar evitarlas en gran medida de lo posible, especialmente en escalas móviles de insulina, y lo mismo las sulfonilurias, intentar no utilizarlas en gran medida. De gastrointestinal, metoclopramida, evitarlo en todo lo, ¿cierto? Nunca deberíamos utilizar metoclopramida. Recuerden que está contraindicado por completo en mayores de 65 años por sus riesgos extrapiramidales. Y los inhibidores de bomba de protones, especialmente no utilizarlos por largo periodo de tiempo. ¿Listo? O sea, tendríamos que darlos especialmente por cortos periodos de tiempo, 4, 5, 6 semanas, y de resto pues podríamos seguir sin ningún problema suspendiendo el medicamento, ¿cierto? Pero eso termina siendo a veces un poco compleja la situación. Para medicamentos de dolor, tratar de evitar, como siempre, algunos opioides, en la gran medida de lo posible. Los AINES, especialmente el uso más prolongado, el riesgo de sangrados, pues siempre será importante en los pacientes. Y muy bien, interacciones fármaco-enfermedad, o sea, algunas situaciones o algunas condiciones clínicas en las cuales deberíamos identificarlas y evitar algunos medicamentos. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos y esto igual quedará también, ¿cierto?, disponible para que ustedes revisen cada uno las guías como tal de los criterios BIRS. Entonces, en cardiovascular, falla cardíaca, por ejemplo, evitar a toda costa silostazol o evitar a toda costa los calcioantagonistas cardiodepresores como diltiazem o verapamil, utilizar los inhibidores COX-2 selectivo o en la gran medida los AINES, listo. Si un paciente me ha hecho un síncope, evitar el uso de antipsicóticos, anti-alfa-1, algunos anticolinérgicos. Si el paciente ha hecho delirium, evitar anticolinérgicos, corticosteroides, antipsicóticos, opioides, listo. Pacientes con demencia, evitar los anticolinérgicos, las benzodiazepinas. Vean que muchas veces son hasta repetidos con los anteriores, pero eso termina siendo como un refuerzo de por qué muchas veces estos medicamentos definitivamente no deberían ser utilizados y deberían ser casi que contraindicados. Pacientes con antecedentes o de caídas o de fracturas, lo mismo, no utilizar antiepilépticos, antipsicóticos, antidepresivos, opioides, riesgo de que produzcan un nuevo riesgo o una probabilidad de caídas. Enfermedad de Parkinson, antieméticos, evitarlos, especialmente la metoclopramida por el riesgo de un parkinsonismo medicamentoso, lo mismo que los antipsicóticos. Para pacientes con antecedentes de úlceras gástricas, evitar los AINES, por ejemplo, pero también algunos otros medicamentos, por ejemplo los glucocorticoides sistémicos, podrían también estar por acá. Pacientes con antecedentes de daño renal estadio 4 o mayor, evitar los AINES, en gran medida lo posible. Pacientes con incontinencia urinaria, evitar los anti-alfa-1, pero vean que también ya estaban previamente descritos de no utilizarlos. Entonces vean que muchas veces se repiten. ¿Qué medicamentos deberíamos utilizar con mucha precaución y estar muy vigilantes al respecto? Por ejemplo, aspirina para prevención primaria y cada vez sabemos que deberíamos utilizarlo, casi que no utilizarlo en prevención primaria. Por ejemplo, dabigatran y rivaroxaban y evitarlos en mayores de 75 años. Aquí probablemente el que sea un poquito más seguro es el apixaban, pero vean que ahí nos deja una recomendación. Dentro de los inhibidores de P2Y2 el prasugrel, que es el de mayor riesgo de sangrado, especialmente en los adultos mayores. Especial en pacientes, ¿cierto? Evitar, por ejemplo, o con mucha precaución los antipsicóticos, algunos antiepilépticos, algunos antidepresivos no tricíclicos. Evitar el uso de trimetoprim-sulfa en algunos de estos pacientes ancianos, especialmente por el riesgo de hipercalemia si están utilizando IECAS o ARA2. ¿Qué interacciones fármaco-fármacos reconoce la guía como clínicamente importantes y deberíamos evitar? Por ejemplo, el uso de un IECA más otro IECA o IECA más ARA2, o sea, combinar dos de lo mismo. Opioides más benzodiazepinas o en general combinaciones de medicamentos con digamos que con depresión del sistema nervioso central, opioides con benzodiazepinas, opioides con gabapentinoides, anticolinérgicos con más anticolinérgicos, cualquier medicamento que tenga depresión del sistema nervioso central, antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, benzodiazepinas, opioides, con cualquiera de estos mismos, o sea, todos entre ellos mismos, siempre el riesgo es muy importante. Corticoides orales o parenterales y AINES, que les contaba ahorita que no deberíamos tampoco combinarlos, el riesgo de sangrado es muy alto. Y así con un montón de otros medicamentos, la guía nos va presentando un montón de posibles interacciones fármaco-fármaco que deberíamos intentar evitar en esta población.
¿Qué medicamentos deberíamos reducir la dosis según la función renal? De los antiinfecciosos, ciprofloxacina y trimetoprina, nos lo recuerdan, que es importante que lo tengamos en cuenta la reducción en menores de 30 mililitros minuto. Y los ajustes en otros sistemas, por ejemplo en cardiovascular, apixaban a, ojo, en pacientes con menos de 25 mililitros minuto, dabigatran en menos de 30, edoxaban en menos de 15-50, enoxaparina en menos de 30, rivaroxaban en menos de 50 mililitros minuto. Y así lo vamos viendo, ¿cierto? Por ejemplo, colchicina en menos de 30, espironolactona no lo deberíamos utilizar nunca en menos de 30, eh, pregabalina en menos de 60, tramadol en menos de 30, o sea, ahí nos deja, y nos deja acá la recomendación, ¿cierto? O reduzca la dosis como tal, o totalmente retire y evite el medicamento. Por ejemplo, espironolactona, si está en menos de 30, el riesgo es un incremento del potasio, una hipercalemia, aquí nos explica, y la recomendación sería evite a toda costa el uso del medicamento. Hablamos también de medicamentos con carga anticolinérgica, sería el otro punto a discutir, y esto digamos que lo vamos a identificar especialmente en los adultos mayores, esto es muy importante en ese sentido. Aquí esto fue primeramente descrito por Rudolf, aquí estoy mal, aquí es en 2008, ¿cierto? En el doctor Rudolf en el 2008 fue quien identificó, digamos que de manera inicial, el riesgo que puedan tener esos medicamentos anticolinérgicos en las reacciones adversas en estos grupos de pacientes, identificando que, por ejemplo, en esa población tenían mayor riesgo de deterioro cognitivo, mayor riesgo de ataxias y mareos, mayor probabilidad de caídas y todas las consecuencias asociadas con caídas en ellos, mayor probabilidad de un deterioro cognitivo, mayor probabilidad de retención urinaria y complicaciones asociadas a estas. Y esto digamos que no es exclusivo solo de un medicamento anticolinérgico completo, sino que hay muchos medicamentos de otras clases que tienen carga anticolinérgico. Y aquí los vamos a ver, por ejemplo, importantes de antidepresivos, casi todos, en especial los antidepresivos tricíclicos, y ya los veíamos anteriormente. La carga anticolinérgica de estos es muy alta y el riesgo existe. Antieméticos, de antihistamínicos, especialmente los de primera generación. Entonces vean ahí, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos de primera generación, importantísimos. Los otros derivados atropínicos, derivados también antimuscarínicos utilizados en incontinencia urinaria, antiparkinsonianos anticolinérgicos, los antipsicóticos en general, tanto algunos de primera como de segunda, clozapina, olanzapina, etcétera, antiespasmódicos, listo, también estarán ahí con alta carga anticolinérgica. Entonces ahí nos dejan, digamos que varias situaciones en las cuales son medicamentos casi que a evitar o a intentar no utilizar en los pacientes, porque de hecho esto es sumatorio. Si un paciente, cierto, la mayoría de esos son medicamentos de 3 puntos, pero si fuéramos a revisar, por ejemplo, las recomendaciones del doctor Rudolf en 2008, es un poco más amplio el listado de medicamentos y nos dejan algunas situaciones, por ejemplo, que es sumatorio. Hay medicamentos que suman 1 punto, otros de 2, otros de 3 puntos, y eso se va sumando. Si el paciente tenía uno de 1 más uno de 3 serán 4, y esto termina siendo cada vez progresivo, con mayor probabilidad de que aparezcan esos riesgos de eventos adversos, deterioro cognitivo, ataxia, mareo, caídas, fracturas, etcétera. Todas estas situaciones. Entonces, aquí también está la invitación y es no solo criterios BIR, sino siempre reconocimiento y evitar a toda costa el uso de medicamentos con carga anticolinérgica. ¿Qué limitaciones presentarían los criterios BIRS? Como tal, uno no contempla las potenciales omisiones en la prescripción, que sí lo contemplarían los criterios STARTS. Están enfocados principalmente en la población norteamericana y obviamente pues tienen en cuenta muchos medicamentos que están disponibles en Estados Unidos, pero no necesariamente disponibles en Colombia. Y algunos de los que están disponibles en Colombia, por ejemplo, no están contemplados en criterios BIRS, ¿cierto? Habría que hacer un ajuste o tener algunas cosas en cuenta. Tampoco tienen en cuenta muchas veces las duplicidades terapéuticas, en alguna medida pues habría que identificar. Muy bien, esto digamos que lo vamos a complementar mucho con la segunda parte de esta charla y es las interacciones entre fármacos. Y es que muchas veces tenemos que identificar, porque el paciente tiene polifarmacia, un montón de, ¿cierto?, de medicamentos que deberíamos evitar a toda costa, pero también reconocer, identificar esas interacciones fármaco-fármaco. Primero, sabemos, ¿cierto? Y eso es prácticamente lo que hemos discutido, es que la mayoría de pacientes son tratados con múltiples medicamentos, especialmente la población anciana y adulta mayor, y eso nos lleva a que haya polifarmacia. Identificando esta polifarmacia más como desde un punto de vista cuantitativo, ¿cierto? Pacientes con X o más número de medicamentos,
Lo usual es que hablemos cuando tenga 5 o más, pero esto no nos está hablando mucho de si esa polifarmacia es apropiada o no apropiada, que muchas veces este digamos que termina siendo el punto más importante, por ejemplo, en los mismos criterios BIRS. Yo puedo tener un paciente con 5, con 10 medicamentos que cabría dentro de la definición cuantitativa de polifarmacia, pero todos pueden estar apropiados. Por ejemplo, un paciente después de un evento coronario agudo, pues va a salir del hospital casi que con un IECA o un ARA2, va a salir con un beta bloqueador, va a salir con aspirina, va a salir con clopidogrel durante un año, ¿cierto? Acá poniendo un ejemplo pues muy sencillo, y va a salir con atorvastatina. O sea, de entrada va a salir con 5 medicamentos sin tener en cuenta si de repente era diabético y tiene 2 antidiabéticos, si tenía alguna otra condición y tiene uno o dos medicamentos más. Y vean que de entrada esos 5 ya es polifarmacia que les acabo de contar y es polifarmacia apropiada. Todos los necesita. ¿Cuál le quitamos? Ninguno. Entonces aquí lo importante es criterios BIRS. Cuando yo me acerco a esta polifarmacia o me acerco es cuáles son las no apropiadas, cuáles son las prescripciones potencialmente inapropiadas que yo tengo que identificar y quitar. Entonces tenemos que identificar siempre esos medicamentos y es que muchas veces los médicos nosotros mismos no nos integramos las prescripciones, cada quien va por su lado. Me explico, muchas veces nuestros pacientes están siendo tratados por el médico general y 5 o 6 especialistas y cada especialista prescribe sus situaciones, sus medicamentos dependiendo de su especialidad. Entonces el neumólogo prescribe 3 medicamentos, el cardiólogo otros tales y tan. Y nadie se sienta a integrar todo el conocimiento, nadie se sienta a hacer ese acercamiento integrador para poder determinar cuáles son realmente los medicamentos que más van a funcionar en ese paciente. Y eso nos lleva a que haya un montón de duplicidades, interacciones entre los medicamentos y nadie finalmente se apropia y toma decisiones finales intentando integrar y decir, vea, este medicamento está duplicado con este, voy a quitar este es inapropiado y tratar de identificar la globalidad del manejo de ese paciente. Sería el punto importante. Recordemos que cuando hablamos de interacciones y de polifarmacia no solamente cuentan los medicamentos prescritos, siempre hablaremos de los medicamentos que tenga el paciente prescrito por su médico más medicamentos de venta libre y hay que preguntarle al paciente, vea, usted compra INES, compra IBPs, acetaminofén, antiácidos, o sea, ¿qué otras cosas está comprando el paciente por fuera? Los suplementos naturales, que la gente piensa pues que eso no tiene daño ni nada, pero muchas veces son más hepatotóxicos que cualquiera. Entonces tengo que preguntar al paciente, identificarlos y sumarlos dentro del listado de medicamentos, ¿cierto? Importantísimo. Vitaminas y otros compuestos que el paciente compre y como suplementos ahí, también tengo que sumarlos. Algunas dietas extrañas o inusuales, muy restrictivas o lo que fueran, tengo que identificarlas porque eso me puede alterar el comportamiento de algunos medicamentos. Y todo esto pues me van a contribuir como tal en todo el proceso de interacciones, fracasos terapéuticos, toxicidad, beneficios, en todo. O sea, todo esto lo tengo que identificar y cuando cuente el total de medicamentos y los identifique, siempre tener en cuenta todo esto que estamos aquí comentando como tal. ¿Qué son eso de las interacciones? Las interacciones, pues, digamos que es un tema que se ha tratado muchísimo y se identificaron, el primero que habló del tema fue el doctor Michael Friedman en el año 95, aquí les muestro como el pantallacito del estudio original, que nos hablaba de 5 tipos grandes de interacciones. Uno por incompatibilidad farmacéutica, o sea, 2 medicamentos que son incompatibles entre ellos. Uno por interacción farmacocinética, o sea, se alteran entre ellos, uno altera la absorción del otro, o la distribución, o altera el metabolismo, o altera la excreción. Por interacciones farmacodinámicas, esas dos son las más grandes, las cinéticas y las dinámicas. Entre la farmacodinámica es que un medicamento altera la unión del receptor del otro o compiten por el mismo receptor, ¿cierto? O se potencian el efecto sobre los receptores, o sea, ahí habrían interacciones farmacodinámicas. Combinaciones de las anteriores, hay medicamentos que pueden producir una alteración dinámica, pero también alteraron la cinética del otro. Y algunas otras, digamos que situaciones o mecanismos de interacciones. Sin embargo, ¿qué tanta significancia clínica tienen las interacciones? O sea, ¿qué tanto realmente esto importa en la práctica clínica del manejo de nuestros pacientes? O sea, muchas veces cuando tenemos estos individuos sabemos que hay cientos de interacciones, hay cientos de reportes de interacciones, pero muchas veces no sabemos qué hacer con ellas, ¿cierto? O cómo abordar las interacciones o qué deberíamos hacer. ¿Qué nos decían desde el año ya 95? Primero, hay una muy pequeña proporción de reacciones clínicamente importantes o críticas. O sea, el paciente, por ejemplo, yo le puedo identificar interacción en un paciente con 10 medicamentos y encuentro 20 interacciones. De esas 20 interacciones, de repente ninguna o solo una o dos máximo van a ser realmente clínicamente importantes o críticas. O sea, que puedan realmente producirle un daño ya al paciente y que esté realmente expuesto a un riesgo, digamos que palpable y probable ya. Eso tampoco nos
digamos que nos podría dejar muy tranquilos y es que tampoco me puedo descuidar, ¿cierto? En el sentido de que si yo la identifico tengo que actuar oportunamente. Hay muchos polimorfismos genéticos, eso también lo tenemos que tener en cuenta y es que puede que existan alias interacciones y puede que en un paciente puedan producir daño como puede que en un paciente no se produzca el daño. Entonces, esto digamos que también depende mucho de la variabilidad entre los individuos y su capacidad para procesar un medicamento, metabolizarlo, excretarlo y cada una de las situaciones. Es importante que tengamos en cuenta siempre, y esto lo decía desde el año 95, es que las interacciones se autorregulan por naturaleza. O sea, el mismo medicamento si se inactiva y eso no va a producir siempre toxicidad. Puede que simplemente no esté funcionando el medicamento y no nos estemos ni dando cuenta. Hay una autorregulación que no siempre va a llevar a daño. Pero que en algunos casos, como les decía, si es crítica o realmente importante, tengo que identificarle, tengo que actuar al respecto. Siempre están ocurriendo en todo momento, ¿cierto? En todo el organismo de ese paciente, pero casi siempre están sin alterar concentraciones o el efecto de los medicamentos. O sea, ellos se van autorregulando y intentan siempre las mismas interacciones entre los medicamentos y el organismo mismo, que es el que está viviendo la interacción, en alguna medida manteniendo la homeostasis más probable en esos pacientes. ¿Qué debemos hacer entonces? Igual, identificarlas. Eso es un punto crítico porque si llega a haber una interacción importante o crítica, pues lo peor que puede pasar es que parezca una reacción adversa severa, que deberíamos haber evitado a toda costa, sí. Pero también la probabilidad de que haya un fracaso, porque un medicamento no se activó o un medicamento no se absorbió, etcétera, se autorreguló, no produjo un daño ya porque no hubo una reacción adversa, pero el daño va a suceder respecto al fracaso o al fallo terapéutico, porque el paciente no está siendo realmente bien tratado, porque el medicamento no estaba actuando. Entonces ahí tenemos ese punto. Entonces, primero, no aterrorizarnos. Es un punto como médico, ¿cierto? Y es, ok, identifico interacciones que hago. Primero me quedo tranquilo, no me aterrorizo, actúo con precaución, identifico la interacción, las conozco, porque pues para eso estamos en alguna medida identificando y utilizando las herramientas importantes, las identifico y actúo en consecuencia, o sea, de prescribo o ajusto la terapia o hago, digamos que lo que tenga que ajustar para hacer el manejo adecuado de ese paciente. Recordemos un poquito aquí de la farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética nos habla principalmente de los procesos de absorción, distribución del medicamento en el organismo, el metabolismo y la excreción. La gran mayoría de interacciones fármaco-fármaco suceden en el metabolismo. Un medicamento que inhibe o impide el metabolismo del otro o lo potencia y hace que se acelere mucho más su metabolismo y esto hace que el medicamento salga más rápido de sangre y no alcance su efecto, etcétera. Y desde el punto de vista farmacodinámica, pues nos está hablando de toda la teoría de unión a receptores, ¿cierto? Agonismo, antagonismo, cómo un medicamento puede impedir el efecto del otro, etcétera. Cómo se suman o cómo pueden haber ahí efectos sobre la acción terapéutica y el efecto dinámico del medicamento. Y aquí también estarán muy presentes toda la parte dinámica, las reacciones adversas que se pueden estar potenciando entre los mismos medicamentos, que es algo que queremos evitar siempre en nuestros individuos. Muy bien, veremos algunos ejemplos principales y más importantes, las interacciones de absorción. Sabemos que un fármaco puede causar el aumento o disminución de la absorción de otro fármaco ahí en el intestino. Ese será un proceso de interacción, ¿cierto? Por ejemplo, el omeprazol, la mayoría de IVPs, antiácidos, etcétera, al aumentar el pH gastrointestinal, por ejemplo, podrían aumentar la absorción de algunos medicamentos más básicos, como las benzodiazepinas. ¿Listo? O, por ejemplo, colestiramina, los secuestradores biliares llegan a concentraciones séricas disminuidas de propranolol. O los mismos antiácidos, omeprazol, me alteran la absorción de vitaminas o de muchos otros medicamentos. Esto digamos que es algo que se vive en los pacientes. Por ejemplo, interacciones en la distribución. Muchas veces hay varios medicamentos que son capaces de desplazar a los otros y recordemos que los medicamentos cuando van unidos a las proteínas plasmáticas van todos, digamos que siendo distribuidos y se mantienen ahí unidos y casi siempre la porción libre, la que no está unida a proteínas, es la porción activa o la que va a producir el efecto farmacológico. ¿Qué pasa cuando llega un medicamento que desplaza a otro de la unión? Pues que se va a liberar toda su unión y va, digamos que aumentar su efecto rápidamente en los tejidos, porque la porción libre se va a ver incrementada. Entonces, por ejemplo, los barbitúricos, la fenitoína, las sulfonamidas, el ácido valproico son medicamentos que son, digamos que ampliamente unidos y distribuidos por las proteínas y que interaccionan muchísimo en la unión de otros medicamentos a las mismas proteínas, especialmente, por ejemplo, a la albúmina, que sería el principal transportador. Eh, por lo cual, cuando esto sucede, ¿cierto? Desplazamiento o lo que fuera, es importante tener en cuenta que pueden haber más efectos tóxicos, más riesgo de sobredosis, más riesgo de que el paciente pues tenga problemas en la efectividad terapéutica al ser desplazado.
Y también tener en cuenta esto en los estados de hipoalbuminemia. Un paciente pues desnutrido, anciano, etcétera, podría estar en riesgo de hipoalbuminemia y tener alteraciones en la distribución de los medicamentos. Interacciones del metabolismo, esos probablemente son los más importantes y preocupantes, y es que son las más frecuentes. ¿Cierto? Y es que dos medicamentos que actúan sobre su mismo citocromo o actúan sobre su misma vía metabólica hepática, esto va a llevar a que sea más probable que haya algún tipo de impedimento para su metabolismo o aceleración del mismo, y eso me va a llevar a alteraciones de este tipo. Muy bien. Interacciones más farmacodinámicas de la acción terapéutica muchas veces son deseadas o algunas veces pueden ser no deseadas. Por ejemplo, muchas veces queremos efectos aditivos, dos medicamentos que me logren más efecto. Por ejemplo, yo le doy al paciente un IECA como antihipertensivo, pero también le doy un calcio antagonista, amlodipino. Vean que ambos me suman efecto antihipertensivo, no por la misma vía, por puntos distintos, uno sobre la enzima convertidora de angiotensina, otro el nivel de los receptores de calcio, y esto va a llevar a que haya un efecto sumatorio. ¿Listo? Y hay interacción, hay sinergismo, no sobre las mismas vías, no, pero sí sobre la acción terapéutica, por ejemplo. Interacciones sinérgicas, ¿cierto? El efecto combinado es mucho mayor que la suma de cada uno. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los antimicrobianos, ¿cierto? Por ejemplo, el trimetoprim más el sulfametoxazol es el ejemplo más clásico de esto, y es que el trimetoprim solito o el sulfametoxazol solito tienen un espectro reducido cada uno, y habría que dar dosis muy alta para mantener ese espectro, pero cuando se unían ambos se potenciaban, ¿cierto? Y cubrían una gran cantidad de bacterias que eran mucho más que la simple sumatoria de las bacterias que cubría uno y las bacterias que cubrían el otro, ¿cierto? Entonces ahí hay una potenciación y un sinergismo muy interesante. La potenciación de la toxicidad. Este es otro, digamos que importante, y es que muchas veces los medicamentos se van sumando y también aumenta la probabilidad de que haya un efecto tóxico. Por ejemplo, claro, yo le sumo al paciente un IECA y un calcio antagonista, y eso me va a producir un aumento en el efecto antihipertensivo, pero también me va a potenciar la probabilidad de una hipotensión ortostática y un riesgo mayor en esta población. Antagonismos, ¿cierto? Un medicamento que interacciona con otro, y esto lleva a una interferencia en eso, ¿cierto? Y es que pues este medicamento, por ejemplo, un beta bloqueador le administro al paciente que me bloquea receptores beta 1 y beta 2, por ejemplo, el propranolol o el mismo carvedilol que me bloquea varios receptores. Y también le estoy dando al paciente, por ejemplo, un broncodilatador, un beta 2 agonista, salmeterol para su tratamiento de su EPOC. ¿Qué va a suceder? Pues que el beta bloqueador va a competir sobre el receptor, lo va a inhibir, y cuando llegue el salmeterol, pues no va a haber efecto farmacológico. Hay un antagonismo y se están interfiriendo entre ellos. Antagonismo químico, por ejemplo, reacción entre dos compuestos químicos, esto que será mucho en las terapias de quelación o terapias quelantes. Y el antagonismo competitivo, ¿cierto? Y es que se bloquean y compiten sobre un receptor. ¿Cómo se clasifican generalmente las interacciones? Se clasifican entre contraindicadas, o sea, son interacciones que si yo identifico tengo que actuar rápido porque definitivamente el paciente está en riesgo, o no va a haber efecto, o se van a producir muchísimo riesgo de toxicidad. Interacciones mayores, realmente existe mucho más riesgo de eventos adversos o de fallos o de lo que fuera frente al beneficio. O sea, aquí predomina definitivamente actuar y evitar la interacción. Afortunadamente las contraindicadas y las mayores son la gran minoría, o sea, la mayoría de medicamentos terminan autorregulándose sus propias interacciones y no terminan habiendo problemas, porque la gran mayoría son interacciones moderadas y menores, ¿cierto? En alguna medida esa interacción puede llegar a deteriorar la condición del paciente y podría llegar a requerir ajuste de la terapia, las moderadas, pero aquí lo importante es identifíquela y vigílela, esté pendiente, sepa que existe, déjela anotada en la historia clínica y sepa que la tiene que estar vigilando y cómo va comportándola, y si fuera necesario ajustar la terapia. Y algunas contraindicaciones, digo, y algunas interacciones menores serán aquellas que tengan efectos mínimos y que sean producidos como tal, y pues que no alteren generalmente el desenlace terapéutico, y muchas veces, casi nunca, requiere algún cambio terapéutico. O sea, eso está sucediendo ahí, la interacción se está autorregulando y no va a llevar a problemas. O sea, simplemente es identificarlas. Bien, ¿cómo las identificamos? Primero, pues esto va a ser útil en pacientes con polifarmacia, y solo tiene uno, pues que voy a identificar, no tiene mucho sentido. Siempre vamos a ver que el paciente va a tener interacciones presentes, esto es un hecho, y como les decía, pues hay una autorregulación y afortunadamente la mayoría son menores o moderadas, pero tengo que identificarlas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Identificar las interacciones y las contraindicadas y mayores. ¿Qué tengo que hacer? Actuar sin aterrorizarme, sin nada por el estilo, pero actuar y tratar de optimizar la reconciliación farmacoterapéutica, o sea, saber qué medicamento está tomando el paciente,
qué objetivo tenía cada uno, qué indicación tenía cada uno, cruzarlo con criterios BIRS, cruzarlo con, con carga anticolinérgica, identificar esas interacciones y empezar a definir qué puedo ir quitando, o sea, qué voy de prescribiendo, qué no necesita el paciente y ajusto la terapia, buscando que la mejor racionalidad y la terapia más efectiva y segura. Aquellas interacciones moderadas y menores eh, debería vigilar y tenerlas presentes, ¿cierto? O sea, las vigilo, las identifico. Si veo que puede llegar a ser problemática, la dejo registrada y estoy haciendo una vigilancia de la reacción adversa o del efecto terapéutico y ver que sí esté lográndose lo que estoy buscando en ese paciente. ¿Cómo las podemos identificar? Las herramientas, yo sé que todos ustedes conocen el Medscape, el Hippocrates o el Micromedex. También en algunos software ya propios de las historias clínicas, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema de prescripción segura identifica inmediatamente interacciones en el momento de ir a formular, pero si no, pues unas buenas herramientas podrían ser estas herramientas manuales en las cuales hay aplicación para el celular o ahí en el mismo computador, simplemente uno pone rápido los medicamentos en el chequeo de interacciones de Medscape, que es gratuito, y él me va inmediatamente a arrojar esas interacciones con las cuales yo puedo actuar y tomar alguna decisión. Muchísimas gracias por toda la atención prestada. Ahí queda mi contacto y mi correo y esperemos que sigan aprovechando y aprendiendo bastante en este curso de polifarmacia. Muchísimas gracias.